meditando en la interrogante de ¿quién puede predicar? Me he encontrado con dos respuestas que están fundamentadas en la Biblia y que muchos han usado para responder esta interrogante. ¿Quién puede predicar en una iglesia o quién puede predicar en las calles, etcétera? La primera opción que muchos proponen, y que digo que es bíblico, porque aparece en la Biblia, está en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Lo que has tú oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La idea de esta propuesta es que solo pueden predicar en la iglesia o enseñar, como dice el texto, solo aquellos que son idóneos para tal acción bíblica. Solo aquellos hombres fieles que son idóneos para poder enseñar. Eso es lo que algunos responden ante esta pregunta: ¿quiénes pueden predicar o quiénes pueden enseñar en la iglesia? Pero, si bien es cierto, esto aparece en la Biblia, también es cierto que la realidad de la iglesia, de la mayoría de los que se congregan, es que no todos tienen estudios, porque para ser idóneos, para enseñar, para predicar a otros, se requiere necesariamente de estudios desde el punto de vista teológico, una profundización en el conocimiento de las Escrituras. Y la realidad de la iglesia en general es que no todos tienen estudios teológicos. Muchos, porque somos limitados, llegamos a un punto en donde necesitamos urgentemente que haya alguien por delante que estudie y que él, con sus estudios, pueda tener una buena interpretación de la Escritura para enseñarle a la congregación. Lo cual indicaría que no todos entonces estarían aptos para predicar el Evangelio o para enseñar con respecto al Evangelio. Pero el otro punto, que también lo he escuchado, hace referencia al mandamiento que Cristo les da a los discípulos en Mateo 28, cuando le dice: ir por tanto y predicar el Evangelio a toda criatura, ya bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y los que proponen tal texto como respuesta a esta interrogante de quién puede predicar dentro de la iglesia, ellos dicen: cualquiera puede predicar, porque esta gran encomienda, esta gran comisión que Cristo inicialmente le entregó a 12 discípulos y posteriormente se entiende que es una responsabilidad de toda la iglesia, de todos los creyentes en Cristo, por lo tanto todos deberían predicar. Ahora, reitero, si bien es cierto, estos dos puntos de vista están fundamentados en la Biblia, son verdad porque tienen su fundamento en la Biblia, pero también es cierto que aparentemente esto de predicar se ha vuelto en una acción en donde muchas veces vemos que debemos simplemente abrir nuestra boca y comenzar a hablar, a predicar de Jesús, a compartir con el otro, con necesitados, con aquel que está sin Cristo, con aquel que está en el mundo, esclavizado en su delito y pecado, con aquel que está ya esclavizado en los vicios, etc. Que debemos simplemente abrir nuestra boca. Y eso, en muchos de los casos, y hasta nosotros mismos cometemos el error que nos olvidamos de algo que es muy esencial y que creo yo que ante la sociedad le da validez al mensaje o a lo que tú estás compartiendo con respecto de Dios. Me refiero a tu conducta. Cuando yo contemplo a nivel personal esto, entonces creo encontrar la respuesta de quién puede predicar en la iglesia de acuerdo al ejemplo que Cristo nos enseñó. De acuerdo a lo que Lucas le transmite al gran Teófilo en el libro de Hechos capítulo 1, verso 1. Cuando él describe cómo fue que Cristo
¿Cuál fue el actuar de Jesús ante los discípulos? Y le dice aquí Lucas al gran Teófilo, le dice acá: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si nosotros pusiéramos atención cómo fue el ministerio de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que no se trata simplemente de abrir nuestra boca y, como alguien por ahí hizo un comentario, no son palabras mías, es un comentario, como si esto fuera una verborrea de palabras con respecto a transmitir del Evangelio, y nos olvidamos del comportamiento. El ejemplo de Jesús fue que él primero comenzó a hacer y después a enseñar. Comenzó a hacer y después a enseñar. ¿Por qué muchas veces la gente, aunque puede reconocer que a lo mejor lo que estamos predicando es de Dios, es así, lo pueden aceptar, si es que es bíblico, pero muchas veces rechazan el mensaje, no porque necesariamente lo que estés predicando les molesta o porque sea mentira, es por la falta de compromiso de parte del que está predicando. La falta de compromiso en cuanto a no vivir lo que está predicando. Es por eso que muchas veces la gente no entra a los templos, no entra a los lugares en donde comúnmente es difícil que la mayoría de la gente que se invita entre, porque está viendo esto, que si bien es cierto, se predica del Evangelio en la iglesia, se predica del Evangelio en las calles, pero también es cierto que no existe una compatibilidad entre en el mismo predicador o grupo de predicadores entre lo que se predica y lo que se vive. Pero si nosotros pusiéramos atención y siguiéramos exactamente el ejemplo de Jesús, que en vez de dirigirnos primeramente a hablar del Evangelio, a predicar, a abrir nuestra boca, primeramente nos dirigiéramos a vivir, en nuestro comportamiento lo que sabemos de la palabra, creo, a título personal, que se podría producir lo mismo que se describe en Mateo capítulo 7, último versículo de Mateo capítulo 7, cuando la gente se admiraba de la doctrina de Jesús, se admiraba de la persona de Jesús, porque éste enseñaba como quien tiene autoridad. La gente se dio cuenta y pudo hacer la diferencia entre Jesús y los religiosos. El estilo de vida de los religiosos que Cristo describió en Mateo 23 era que ellos decían, ellos hablaban, pero no hacían. Pero el estilo de nuestro Señor Jesucristo, que marcó su ministerio aquí en la tierra cuando estuvo por primera vez, fue que Él fue diferente. Lucas dice que Él primero comenzó a hacer y después a enseñar. Por eso que la gente se aglomeraba alrededor de Jesús. Por eso que Jesús era como un imán en aquel entonces, un objeto que atraía a la gente porque era diferente. Su comportamiento era diferente, su mensaje era diferente y eso era compatible. Cuando nosotros nos pongamos, entre comillas, las pilas y nos dediquemos a hacer el ejemplo de Jesús, que primero hacía, después enseñaba, téngalo por cierto seguro, que si bien es cierto, habrán personas que seguirán rechazando el Evangelio porque no quieren nada con Dios, no quieren nada con la fe, no quieren nada con la Biblia, pero habrán personas que sí van a ser atraídas por el mensaje, pero también por el testimonio del predicador. Si siguiéramos este ejemplo de Jesús, yo estoy cierto seguro que seríamos buenos predicadores y efectivos. Bendiciones.